Ya estamos grabando, si gustan comenzar la presentación, yo también estoy transmitiendo ahora. Listo. Sí, entonces estamos inicio. Gracias, Jorge, por el apoyo. Pues muy bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos esa tarde en el seminario permanente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Yo soy Mónica Stroile, profesora del posgrado en Antropología Social y estaré moderando esta sesión. Es un gran placer dar la bienvenida a mi colega Yerko Castro en esta ocasión. Yerko Castro es profesor de antropología política en la Universidad Iberoamericana desde 2008. En sus estudios se ha interesado por los fenómenos políticos y las violencias asociadas a las movilidades humanas. Particularmente ha puesto atención en el análisis del régimen de control migratorio y las distintas situaciones que experimentan migrantes desplazados y demandantes de asilo. El interés por comprender las violencias de género y las violencias extremas en las sociedades en movimiento ha capturado su atención, lo cual se ha traducido en un énfasis también creciente por estudiar los desafíos metodológicos y etnográficos de trabajar en este tipo de contextos. Yerko es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 2. En la Universidad Ibero coordina la línea de investigación de redes de poder, complejos legales y producción de violencias en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Sobre todos estos temas también ha escrito y dirigido tesis de posgrado con la complicidad, como él pone, de sus alumnas y alumnos, ha publicado varios libros y números de revistas de investigación. En esta sesión, Yerko presentará la ponencia titulada Hombres en aprietos, intersticios del género en masculinidades migrantes en Ciudad de México. La ponencia será seguida por un espacio de comentarios y preguntas para así también promover la conversación. Así, sin más, pues adelante, Yerko, muy bienvenido. Gracias, Mónica. Muchas gracias y gracias al departamento por esta posibilidad. Es segunda vez que presento aquí. Hace algunos años presenté un trabajo que estaba como comenzando y ahora vengo a presentar un trabajo que siento que está un poco más redondo. Digamos, ustedes me dirán y reaccionarán a lo que voy a presentar. Este trabajo es un trabajo que intenta teorizar a partir de un trabajo de campo que yo hice más o menos en la segunda mitad del año pasado y comienzos de este año. En una primera parte yo estuve yendo a campamentos de migrantes en la Ciudad de México y la segunda parte, que es básicamente sobre lo que voy a hablar, estuve visitando un albergue aquí en la zona de Tacubaya. Durante 2 meses estuve trabajando con hombres y a partir de eso es que quiero tratar de explicar qué es lo que vi y cómo lo interpreto, cómo lo puedo analizar, ¿no? Bueno, y comenzar diciendo que va a ser un poco entre leído y comentado y analizado, ¿no? Lo primero es decir que como antropólogos, como etnógrafos, seguimos esta máxima malinowskiana, ¿no? De tratar de no ir a campo encuadrados teóricamente de una manera tan formal, tan rígida, ¿no? Sino que tratar de ir abiertos al campo, a escuchar, a ver y a observar qué es lo que puede el campo decirnos, informarnos, ¿no? Este investigador también, Malinowski, decía que cuando vamos a campo y ante las evidencias del trabajo de campo y del terreno, si no somos capaces de cambiar nuestros puntos de vista, es necesario decir que el proyecto no tendrá ningún valor, ¿no? Es decir, tenemos que tener una suerte de flexibilidad, ductibilidad para cambiar cuando estamos frente a situaciones en campo. Yo quise comenzar a trabajar con mujeres migrantes, por una serie de razones que quizás después las podré en los comentarios, en las preguntas comentar.
yo veía muchas posibilidades teóricas y políticas en analizar el papel de las mujeres en los contextos migratorios y especialmente a partir de las violencias que yo había testificado y que había testimoniado a partir de sus relatos, ¿no? Entonces quise trabajar con hombres, con mujeres en un albergue, pero me vi obligado un poco en un principio a trabajar con hombres. Yo tenía muchos prejuicios para trabajar con hombres, lo debo reconocer. Hace tiempo que no tenía ningún interés en acercarme a trabajar temas de masculinidad y más bien estaba interesado en trabajar temas con mujeres. Sin embargo, creo que a partir de esta inmersión en terreno descubrí muchas cosas interesantes. Y en cierta forma entendí los cuestionamientos que hacía Matthew Goodman en los años 90 cuando recomendaba abandonar los estereotipos que la antropología había construido sobre las masculinidades de los hombres de la clase trabajadora. Este investigador norteamericano decía que habíamos construido imágenes monocromáticas de los hombres caracterizados a menudo como machistas, mujeriegos y bebedores, y todas estas realidades pasaban por alto en gran medida las actividades relacionadas con la paternidad de millones de hombres mexicanos. Esto él lo escribió en los años 90 y se publicó en el 2000 en español en México. Con el paso de los días y de mis visitas al albergue fui comprendiendo los puntos de vista de hombres en distintas situaciones legales, desde deportados, expulsados, desplazados internos, migrantes por primera vez, otros devueltos desde la frontera norte a Villahermosa, todos de distintas nacionalidades esperando la oportunidad de entrar a Estados Unidos en un momento marcado por el segundo gobierno de Donald Trump, ¿no? El cual asumió en enero del 2025. Yo me presenté al albergue el año pasado y me presenté gracias a las conexiones y el apoyo de las colegas del PRAMI aquí en la universidad, con las cuales hace mucho tiempo vengo trabajando. Ahí Margarita Núñez, que dirige el PRAMI, me recomendó antes, yo le presenté mi proyecto, le conté lo que estaba haciendo, lo que quería trabajar, que básicamente tenía que ver con las violencias de género y las experiencias de las mujeres y las luchas feministas en las migraciones. Y ella me recomendó ir a un albergue de Tacubaya que era dirigido por una mujer que en un principio este albergue era solo para mujeres mexicanas víctimas de violencia, pero con el devenir de la historia reciente de México, digamos, se transformó en un albergue para migrantes, personas migrantes, varones, infancias, mujeres, población LGTB, etcétera, ¿no? Entonces me presenté con la directora del espacio y le expliqué mis intenciones y me dijo: perfecto, aquí se necesitan muchas manos, bienvenido. Esto es curioso, ¿ah? No quiero tomarme todo el tiempo, pero hoy día trabajar en los albergues es muy difícil, es muy complejo, normalmente somos vistos como extractivistas, es muy difícil lograr la confianza. Eh, y además, los que trabajamos en espacios migrantes sabemos que solo se puede hacer investigación si además colaboramos de alguna manera. Es decir, llegar al albergue y sacar tu libretita para hacer entrevistas así en seco, eso no sirve, no funciona y lo peor es que la información que puedas obtener va a ser totalmente parcial y limitada. Entonces, tienes que ofrecer mecanismos de colaboración, ¿no? Em, entonces yo hablando con ella, le conté más o menos lo que habíamos hecho durante mucho tiempo yo y mis alumnas y alumnos, y lo que también en lo que también yo había participado, un montón de talleres de todo tipo, ¿no? Y de repente me concentré en comentarles sobre un taller de poesía con la cual yo había estado interactuando. Uno de mis alumnos de acá del posgrado, que ahora está en la Universidad de Toronto haciendo el doctorado, Pedro Roa, había trabajado con hombres migrantes en Tijuana y había trabajado con poesías. Y a mí me pareció un trabajo súper interesante porque se abrían muchas cosas importantes, ¿no? Entonces, la directora del albergue en un momento me dijo: me interesa mucho eso que dices de los poemas, me dijo. Me interesa mucho esto de los poemas porque debes saber que los hombres también sufren. Esa fue la frase como potente, ¿no? Los hombres también sufren. Y ahí me explicó a qué se quería referir con esto de que los hombres también sufren, ¿no? Entonces me contó que una vez recibió a 25 personas de Venezuela. Era un grupo donde venían solo 5 hombres, las demás eran mujeres e infancias. Pero ella me contó que le llamaba la atención que los hombres entre ellos no se miraban y que tenían como la vista perdida todo el tiempo. Entonces un día esta directora del albergue los junta, ella tiene mucha experiencia, es trabajadora social y ha trabajado en temas de salud, entonces tiene mucha experiencia como activista, pero también como defensora de migrantes.
Entonces, cuando ella detecta esta situación de que ellos no hablaban, se miraban unos a otros, ella les ofrece sentarse a conversar, a platicar. Y en un momento los tiene a todos, a esos 5 hombres, y de repente en un diálogo les dice, y cuéntenme cómo les fue en Tapachula, en el sur de México. Y es ahí cuando algunos se quebraron. Y empezaron a contarle que en el camino y en el trayecto, y especialmente en la región de Tapachula, ellos tuvieron que presenciar mientras a sus mujeres las violaban. Y en ese momento ellos empezaron a llorar, como niños, me dijo ella, la directora. Entonces no supe qué hacer, me dijo. Había abierto una caja y ahora no sabía cómo volver a cerrarla. Entonces supe que los hombres también necesitan trabajar sus cosas. Me había acostumbrado a trabajar solo con mujeres, me dijo ella, y a los hombres los dejaba de lado. Si tú puedes hacer un taller con ellos, sería perfecto. De ahí, una vez que vayas conociendo más las dinámicas del albergue, podremos ver en qué otras cosas puedes ayudar. La literatura sobre hombres, surgida como una reacción y diálogo con los estudios de género, continúa ocupando un lugar minoritario en los análisis de género y de sexualidad. Prueba de ello es que los departamentos universitarios, los estudios de masculinidad se hallan normalmente en disciplinas como antropología y sociología, y no tanto los departamentos de género. En las migraciones, además, la literatura que aborda las distintas formas de ser hombre en la actualidad es desproporcionadamente menor a los estudios sobre mujeres y poblaciones de la diversidad. Entonces, el ofrecimiento de la directora de trabajar con hombres representaba para mí un desafío de orden teórico y de orden etnográfico concreto. A pesar de la importancia numérica de los hombres, sorprende que no sean abundantes las reflexiones sobre los varones en tanto tal en las migraciones. Tratando de entender, por ejemplo, cómo enfrentan los varones la distancia entre los mandatos de la masculinidad tradicional y la realidad de sus géneros inmersos en procesos de precariedad y violencia. ¿Qué lugar ocupan las violencias múltiples, extremas y de género en grupos de hombres que transitan por la ciudad, a veces solos, a veces acompañados de sus hijas y sus esposas, y unas pocas más viajando ellos mismos solos con sus hijos? La información que me dio la directora del albergue me sirvió para empezar a pensar en una estrategia de trabajo. Fue ahí que decidí trabajar con poemas, escogí poemas específicos que hablaran de viaje, que hablaran de migración, que hablaran de destierro, etcétera. Y durante un tiempo estuvimos leyendo estos poemas. Yo repartía las hojas a cada uno de ellos. Ellos leían el poema y lo comentaban. Como los poemas hablaban de los hijos que dejaron, la madre que dejaron, el sueño que perseguían, las violencias que vivieron, la relación con las autoridades, etcétera, etcétera, fue más o menos fácil que ellos empezaran a abrirse y a hablar un montón de cosas y de sus propias experiencias. A partir de eso, me di cuenta que todos querían hablar y todos querían contar cosas. Entonces yo decidí ofrecerles a la mitad del tiempo que estuvimos que escribieran sus historias. Entonces, en lo que era un taller de poesía, terminó siendo un taller de escritura con el ofrecimiento mío de que pudiéramos publicar sus historias en algún momento, cosa que no ocurrió porque por la situación migratoria en México y en Estados Unidos, ellos terminaron, la gran mayoría, devolviéndose a sus lugares de origen. Voy a contarlo un poquito más adelante. A esto yo le llamo etnografía de puntillas y lo voy a explicar por qué. Este albergue está ubicado en la zona poniente de la Ciudad de México, en el icónico barrio de Tacubaya, lugar que se hizo muy conocido en los años 80 del siglo pasado por la presencia de pandillas, grupos punk y por sus altos índices delictivos. Vaya Tacubaya, me dijo la directora, para referirse al espacio como una zona caliente, que está caracterizada por tiendas y negocios con muchos barrotes, espacios casi inexpugnables, que dan la idea de que uno se encuentra en un barrio con mucha delincuencia y con mala fama. La directora del albergue comenzó su proyecto en los años 2000, cuando con una amiga decidieron levantar un albergue para mujeres víctimas de violencia. Todo esto en el contexto de la discusión para crear una ley para combatir la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Esta ley se terminó aprobando en el 2008 bajo el título de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. Entonces la directora me contó, nosotros dábamos muchos talleres de salud reproductiva, violencia conyugal, autonomía femenina y trabajo. Pero un día apareció en mi puerta una mujer que había participado en los talleres, venía con sus 2 hijos pequeños y una mochila y me dice, ya pues, ya dejé al hombre que me violenta, ahora necesito que usted me ayude. Y eso me llevó a levantar un espacio. Con una amiga conseguimos una casa, conseguimos recursos y empezamos a recibir mujeres.
Con el tiempo empezaron a llegar mujeres migrantes y con el tiempo empezaron a llegar sus familias. Hoy día es un albergue para hombres, mujeres e infancias. El albergue es un espacio, como digo, ubicado en Tacubaya, de unas 30, que puedes albergar unas 30 o 40 personas más o menos cómodamente distribuidas. Sin embargo, como muchos espacios migrantes han llegado a recibir más de 150. La directora hace una y mil cosas para que esto funcione, la comida es escasa y los recursos también. Ella no pertenece, o este albergue no pertenece a una enclave de iglesias, tampoco tiene el apoyo del gobierno. Entonces, ella me cuenta que en un principio siempre despertaba a ella mucha desconfianza dentro de las otras organizaciones de albergues de México, de la Ciudad de México, precisamente porque era una mujer sola levantando un espacio y con escasos recursos, ¿no? Con el tiempo se fue haciendo mucho más, digamos, una presencia. Entonces yo decidí diseñar este taller de poesía, leí mucho sobre esto, me metí en tutoriales, cómo hacer talleres, cómo trabajar esto. Déjenme decirle que también yo, como buen chileno, cuando era pequeño y cuando era joven y hasta el día de hoy me considero un poco poeta, entonces para mí la poesía era como muy natural que yo pudiera recurrir a ella, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, empecé a seleccionar poemas. Primero fueron poemas de autores famosos como Pablo Neruda o la poetisa siria migrante Maysoon Sukar. Pero con el tiempo encontré que habían habido concursos de poesía en algunos albergues, como el icónico albergue de Saltillo, y habían publicado estos poemas. Entonces yo traje poemas de personas de Nicaragua, de Haití, de muchos lugares, ¿no? Aquí fue cuando conversé con mi alumno, mi ex alumno Pedro Roa, que varios de ustedes todavía lo deben recordar, a los profesores e incluso algunos alumnos. Y Pedro me dijo, le pedí ayuda, le dije, ayúdame a ver cómo estás pensando cómo organizaste tú tus talleres de poesía. Y él me dijo, mira, tienes que andarte con cuidado. En realidad tienes que andarte de puntillas, me dijo, con esto de los poemas, porque se abren muchas cosas que lo llevan a pensar en sus temores, sus sueños, sus memorias. Descubrí de esta manera yo que la poesía puede ser un excelente vehículo para comprender varios aspectos subjetivos, emocionales, que difícilmente hubiera podido yo obtener a partir de una simple encuesta o entrevista, ¿no? Además, mi condición de profesor de edad mediana me ayudó a generar una suerte de confianza. No era un recién alumno, recién salido de la universidad, era una persona que además era migrante con un acento evidente del Cono Sur, además con presencia de muchos venezolanos que conocen la relación conflictiva que hay entre Venezuela y Chile ahora por todo el tema migratorio. No me quiero detener sobre eso, pero Chile tiene más o menos 800.000 migrantes venezolanos en un país que tiene 18 millones de personas. Es un porcentaje alto y hay mucha conflictividad respecto a eso. De alguna manera la escritura me permitió entrar a un ambiente de intimidad donde empezábamos a partir de las bromas y los juegos a hacer mucho más entretenidas las reuniones que teníamos todos los domingos durante 2 meses, en ese mes de enero y en ese mes de febrero, los primeros meses, las primeras semanas de Donald Trump. Con el tiempo les ofrecí trabajar sobre un libro y trabajamos 2 meses sobre esto. Sin embargo, no lo pudimos terminar. Los primeros que se fueron los hondureños, que me contaron que tenían un acuerdo con ACNUR y con el gobierno de México y consiguieron aviones para irse. Luego se empezaron a ir los nicaragüenses solamente con sus propios medios, no tenían otra posibilidad. Y la gran mayoría de venezolanos que estaba ahí se fue a parar a la embajada de Venezuela durante varias semanas y meses exigiéndole a su gobierno que les pudiera conseguir un avión para volver directo a Venezuela sin pasar por el temible tapón del Darién. Sin embargo, el gobierno venezolano, los pocos aviones que puso, privilegió a las mujeres, a las infancias y los hombres no pudieron montarse en los aviones y tuvieron que irse por sus propios medios, otra vez de regreso caminando. Sin embargo, al llegar a Panamá, conseguían 350, $400 para cruzar por lancha y no pasar por el Darién. Hay que explicar que todo esto ocurre en un contexto de donde estamos en la época de Donald Trump, ¿no? Es el comienzo de Donald Trump, donde viene recargado con políticas mucho más agresivas hacia las migraciones, donde se difunde por todos los medios la noción de que hay una invasión de migrantes, que son personas en general criminales, etcétera, etcétera, ¿no? Esto dificultó mucho más el contexto en el cual estaban alojados ahí en el albergue mis compañeros migrantes, ¿no? La situación está muy fea en Estados Unidos, me dijo Kevin cuando me contó que su hermano ya le había advertido que era mejor que regresar a Honduras hasta que todo se calme. La gran mayoría de estas personas, de estos jóvenes, tenía parientes en Estados Unidos que todo el tiempo le estaban contando que ya no podían ir a la escuela a dejar los hijos, que ya no podían ir a comer unos tacos normalmente al restaurante, que ya no podían ir a los espacios latinos y que tenían que esconderse porque se estaban haciendo redadas a lo largo y ancho de todo Estados Unidos.
Sin embargo, estos varones se mantuvieron firmes y todo el tiempo cuando yo les preguntaba me decían, aquí vamos a aguantar porque Donald Trump no va a poder seguir así y tiene que en algún momento levantar las fronteras. Sin embargo, con el tiempo se empezó a poner todavía mucho más duro y más complejo el asunto, hasta que empezaron ellos a retirarse y a volver a este espacio. Las imágenes que veían ellos en televisión, por supuesto, no ayudaban, ¿no? Ahí veíamos, por ejemplo, muchos migrantes engrillados, encadenados, subiendo los aviones con destino a veces a Costa Rica, a Panamá, y la mayoría de las veces a la mega cárcel del Salvador, publicitada como una cárcel ejemplar en el manejo de poblaciones criminales. Muchas de estas personas eran acusadas de haber cometido crímenes sin ningún proceso judicial. No había nunca un debido proceso en el caso de personas que pedían protección internacional bajo la figura del asilo, ¿no? De alguna manera, hay una imagen que es una de las más fuertes que las comenté yo con ellos, que es muchos venezolanos subiendo aviones, van con unos trajes especiales y van encadenados. Y todos los migrantes lo vieron, esta imagen, y quedaron muy impactados por esto, con mucho miedo de poder llegar a Estados Unidos y ver las consecuencias de tener que irse a la cárcel de El Salvador, ¿no? Esto, por supuesto, en la opinión conceptual, que tenemos varios que estudiamos los temas migratorios, no implica que se esté intentando detener absolutamente la migración. No se trata de impedir el paso de los migrantes, sino de lo que se trata es de quitarles sus derechos. Es decir, aquellos migrantes que logren llegar aterrorizados, colonizados por el miedo, serán incapaces de pedir siquiera que el pago sea justo de acuerdo a lo convenido, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta imagen estética, cruel, insensible, donde vemos a estas personas subiendo los aviones, se parece más a esa noción de pedagogía de la crueldad de Rita Segato, ¿no? Es un efecto como escenográfico que se intenta mandar un mensaje. Y el mensaje es, si vienes aquí, tienes que atenerte a estas consecuencias, ¿no? Donald Trump prometió sacar a más de 1 millón de personas por año y sin embargo no ha llegado ni a los 400.000 que llegó Obama, que es el que tiene el récord de mayor deportaciones en un año, ¿no? Eso implicaría tener muchos recursos, es difícil que el Congreso los apruebe, pero sin embargo esa es el performance que hace este gobierno, ¿no? Se sabe que Trump ha negociado con más de 30 países para enviar personas de vueltas, digamos. Sin embargo, a medida que aumentan estas leyes y estos decretos presidenciales que restringen cada vez más la migración hacia Estados Unidos, aumentan también las demandas de las organizaciones civiles en Estados Unidos. Hay algunas páginas que publican todas las demandas diarias y hay enorme cantidad de demandas contra aspectos específicos de estas normatividades que elabora el gobierno de Donald Trump o contra aspectos más generales de las violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, los migrantes continúan con la ilusión y la idea de que irán o continuarán su proceso migratorio. Ahora, luego de haber contado el contexto, luego de haber contado mi ingreso al espacio, ahora voy a entrar a los resultados de la investigación hasta este momento, ¿no? Es decir, porque si recuerdan el título, estoy hablando de cómo se van transformando y cómo se van a reconfigurar estas masculinidades al interior de estos intersticios del género, ¿no? Que se producen en los procesos migratorios, ¿no? La literatura sobre masculinidades tiende a sostener que la masculinidad social tradicional se incorporó paulatinamente desde la era industrial para sostener un modelo de varón coincidente con el patrón de vida social y vida económica de la época. Barth confirma esto al sostener que esta forma de masculinidad es la normalidad, y eso implica la difusión de la idea de un hombre activo, proveedor, autónomo, fuerte, competitivo, valiente, firme. Por supuesto, esas expresiones de masculinidad no constituyen un todo coherente de prácticas y nociones sobre la forma adecuada de ser hombre. Al contrario, no hay una esencia masculina, como explica Bonino, pero se debe reconocer que hay una estructura social predominante, legitimada, que impone un modo particular de reconfiguración de la subjetividad y la corporalidad masculina. En suma, esta masculinidad no cuenta con un formato fijo, tiene una estabilidad dinámica porque no es coherente ni homogénea, pero atraviesa todo el orden social transindividual. Connell, en el mismo sentido, afirma que existen múltiples formas de masculinidad, en donde una de ellas puede ser dominante, pero eso no significa que las otras expresiones de masculinidad desaparezcan. Sin embargo, la masculinidad social tradicional se convierte en un referente, pues como afirman Torre Cantalapiedra y Rodríguez, que han trabajado estos temas en los casos migrantes, por medio de esto los hombres se comparan y son comparados entre sí, evitando siempre alejarse de aquella imagen no varonil
con el riesgo de caer en la exclusión y el estigma. En el caso de los hombres migrantes que he conocido en estos meses, puedo afirmar, siguiendo a Lee y a Macías, que son perceptibles en sus testimonios los cambios en la masculinidad tradicional y patriarcal, en donde se dan estrategias híbridas que incorporan formas activas de paternidad, por ejemplo, o establecen relaciones con sus familias y sus esposas de un modo no siempre uniforme. Esto contradice la visión, y esto me parece muy importante, de ciertas investigaciones que tienden a identificar las masculinidades alternativas o no tradicionales como presentes casi exclusivamente en las clases privilegiadas. En las clases más desfavorecidas o las clases bajas reina, por el contrario, aquella masculinidad dominante que hemos descrito antes. Contrario a esta lectura, entre hombres migrantes se puede ver la adopción de modelos menos conservadores y estrategias híbridas. Quizás esto se deba a que, como afirman Lee y Macías, el empeoramiento de las condiciones de vida afecta el desarrollo de las masculinidades. Esto significa que la falta de empleo bien pagados, la persecución de autoridades en el encierro y la detención, así como la deportación y la expulsión, afectan de muchas maneras esas formas de masculinidad tradicional porque sus roles ideales como padres, hombres y esposos se ven cuestionados. Por ejemplo, entre los migrantes se puede afirmar que existe una distancia entre los mandatos que impone la masculinidad tradicional y la experiencia concreta que les afecta. Esto significa que en las situaciones migratorias los hombres enfrentan muchos desajustes sexogenéricos, mediados estos por varios factores, entre otros por las violencias experimentadas, por su relación con el trabajo y por los vínculos que establecen con los otros hombres, las mujeres y sus familias. De ahí que se pueda observar en este tipo de estudios cómo las formas de negociación de las distintas expresiones de masculinidad se derivan en los intersticios del género, en los lugares inseguros, en sus espacios en blanco. Esto significa que las masculinidades de estos hombres se vuelven a negociar una y otra vez, puesto que sus vidas sin hogar y sin territorio los mantienen en un hiato o hendidura, desde la cual se ponen en cuestión los principios aprendidos para ser varón. Para comprender estos desajustes, voy a centrarme en los cambios en las condiciones y situaciones de género a partir de los relatos y las historias de vida escuchados durante esos meses en el albergue. Al comenzar mis visitas cada domingo, me daba cuenta que mientras las mujeres sonreían y conversaban con facilidad, los hombres en principio eran duros, secos, algunos de ellos con la mirada perdida. La directora del albergue me dijo: están muy desanimados, el taller les va a hacer bien, ya no quieren ni comer. Y me insistió: tienes que regañarlos para que prepararan comida y se alimentaran, porque los muchachos estaban muy desanimados con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Me dijo que el taller les ayudaba. Entre ellos están muy agresivos, con cualquier cosa se prenden. Y ellos saben que aquí no se pueden pelear porque además en la cocina hay cuchillos y cosas con las que se pueden hacer daño. Y al final me dice: hay que voltear a ver a los chavos, porque son bien pocas las personas que se acercan a ver estos aspectos emocionales, porque a veces ellos se ponen tristes y borrachos, pero yo les voy a insistir y voy a resistir. Estoy sola, pero voy a seguir dándoles una atención. Con estas sugerencias en mente, trabajé con ellos durante este tiempo y voy a dividir estas explicaciones y los hallazgos que encontré en tres aspectos fundamentales de esas masculinidades. El primero es en el trabajo y los aspectos laborales, el segundo es la familia y su relación con los hijos, las hijas, las parejas, y el tercero tiene que ver con las tensiones emocionales en torno al miedo y el orgullo que conforman su identidad como varones. Entonces vamos primero con el trabajo. Les voy a explicar qué es lo que observé con esto del trabajo. En mi taller siempre estuvieron en promedio presentes 8 hombres. La mayoría eran de distintos países: Ecuador, Brasil, Honduras, Venezuela, Nicaragua. En el albergue había más hombres alojados, pero los que participaban conmigo eran los que no salían a trabajar los domingos. Eran aquellos que trabajaban durante toda la semana, pero el domingo descansaban. El trabajo fue durante nuestras conversaciones un tema recurrente y apremiante en muchos casos. Se daban con el tiempo me di cuenta que entre ellos se ayudaban para conseguir empleos, se daban datos, tips, información, y cuando uno dejaba un trabajo, al encontrar un mejor empleo, se lo daba al otro, al compañero que no tenía dónde trabajar. En cierta forma, para todos estos hombres, el trabajo era parte constitutiva de lo que significa ser hombre y cómo se debe enfrentar la situación de estar solos en un medio desconocido. En su trabajo con hombres migrantes, otra ex alumna nuestra, Carla Ballesteros, que ahora trabaja en la UAM y está ahí como profesora, Ballesteros sostiene que entre ellos se considera que un hombre es completo cuando puede ser padre y cuando puede proveer de recursos a sus familias. Sin embargo, sostiene esta investigadora, estas son dos claves que los migrantes muchas veces no pueden alcanzar. En este sentido, la discriminación, la pobreza, la desigualdad, la indocumentación terminan por afectar la concreción de sus ideales masculinos.
La masculinidad tradicional supone que sea exitosa y que los hombres sean proveedores de esas familias. Sin embargo, el trabajo, aunque puede ser fuente de identidad, supone poder sostenerlo. Con el tiempo, aquí me descubrí una paradoja importante, porque mientras muchos de estos hombres aspiran a concretar sus planes migratorios para alcanzar esa capacidad de provisión económica, es decir, para poder lograr tener un buen empleo en Estados Unidos y mandarles dinero a sus familias en sus países de origen, es esa misma condición migratoria la que les impide lograrlo, ¿no? A nosotros nadie nos mira, me dijo el flaco cuando hablamos de sus trabajos, y continuó, no somos humanos, no valemos nada, uno se siente rechazado, escupido, botado, los animales tienen sentimiento, tienen sangre, y la gente muchas veces no. La mayor parte de nuestras conversaciones reflejaba la desazón que estaban experimentando en sus distintos empleos, empleos donde les prometían un sueldo y luego no se los pagaban, horarios extensos, malos tratos, cosas que ellos entendían como parte del pago que debían costear por ser extranjeros. La gente abusa porque no somos legales, me dijo Manuel cuando me contó del trabajo que acababa de dejar y continuó. Porque venimos de afuera no tenemos derechos. La gente no se pone a pensar. Estuve un mes limpiando baños en un centro comercial aquí en Tacubaya, limpiando para arriba y para abajo, y nunca me pagaban lo que me decían, hasta que me cansé y me peleé con el encargado. Ahí nos dimos bien duro, pero el venezolano es bien arrecho, que significa valiente, ¿no? Y terminó peor que el otro. Los casos de abusos laborales, racismo, xenofobia se contaban por cientos y es precisamente en el trabajo donde se materializan de manera más clara sus expresiones. Es importante resaltar aquí que si bien los hombres muchas veces se ven enmarcados en esa masculinidad tradicional que actúa como un campo de fuerzas, como un campo magnético que les empuja a actuar y conducirse del modo correcto como varones, ellos también están atravesados por diferencias de clase, raza, género y nacionalidad. Es decir, los mandatos de género masculino no terminan siendo vividos, encarnados y experimentados del mismo modo por todos. En este sentido, todos los hombres que semana a semana participaban en los talleres de poesía tenían historias para contar. Por ejemplo, un día Lucho dijo que estaba muy enojado porque trabajó toda la semana con un patrón que le ofreció un pago semanal de 1.500 pesos mexicanos. Sin embargo, al llegar el día del pago, solo le dieron la mitad del sueldo. Y él dice, ellos creen que porque uno es migrante tiene que aguantar todo. Lucho había decidido ir al día siguiente, el lunes, a confrontar al patrón. Le voy a decir varias cosas a este. Pero todos le dijeron, cuidado Lucho, si haces eso te pueden echar la policía y con eso no la vas a librar. Los trabajos más comunes son limpiando baños, en tareas de aseo, como cargadores de mudanzas o vendedores en tiendas de la zona. También unos pocos estuvieron en la construcción de obras viales, como el tren que se está construyendo desde observatorios acá. En suma, se trata de una realidad de trabajo de malos empleos, malos tratos, lo cual provoca que se sientan derrotados, como lo analiza Bonino, cuando explica que la frustración que emerge cuando mandatos de masculinidad tradicional tan importantes como el trabajo no son alcanzados como sería deseable. Barth confirma esto cuando reconoce que si bien los hombres tienen privilegios, también esa misma masculinidad es fuente de sufrimiento y alienación. El sufrimiento que experimentan los hombres se desprende de mandatos de virilidad, ser macho, negar emociones, sensibilidad y la oportunidad de cuidar a los otros y a sí mismos. Los hombres, en definitiva, necesitan buenos empleos porque eso brinda condiciones materiales para concretar esa masculinidad tradicional. Bell Hooks, en el mismo sentido, afirma que el patriarcado, definido como aquella organización social marcada por la supremacía del padre y la dominación y el poder de los hombres, es el más corresponsable del daño a las mujeres, por supuesto, pero también de los hombres porque les ha negado el acceso al bienestar emocional completo. En mis conversaciones con los hombres fui aprendiendo o entendiendo que el trabajo era una fuente de tensiones constantes y también era la razón por la cual ellos decidían no quedarse en México. Debido a toda esta realidad concreta, muchos de estos hombres expresaban de distintas maneras su forma de sobrellevar estos malos empleos. Por ejemplo, un día, Bruno, brasileño, muy joven, de 18 años, me contó que estuvieron subiendo puertas de metal súper pesadas por un edificio. Cuando terminaron, el patrón les contó, quedó muy contento con ellos. Los mexicanos, y les dijo, los mexicanos no quieren trabajar, y ustedes sí que le echan ganas extendiéndoles una buena propina de 500 pesos a cada uno por toda aquella tarde donde estuvieron llevando esas pesadas puertas a través de las escaleras del edificio. Para los hombres migrantes no queda más que resistir a la explotación física de estos trabajos, con la esperanza de que en Estados Unidos encontrarán un buen empleo. Aquí hay una segunda paradoja importante, porque debido al diferencial salarial entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, estos trabajos pueden parecer bien pagados a los ojos del sur global, cuando en realidad no lo son y más bien refuerzan la precariedad laboral y legal de las personas migrantes. Ahora paso al segundo bloque, digamos, de hallazgos que tiene que ver con las hijas, los hijos, las mujeres y las familias.
Para muchos de ellos, las familias y los hijos son algo importante y son un elemento que genera muchos cuestionamientos internos y problemas sobre su masculinidad. Como señalábamos, Goodman propone que hemos errado al caracterizar a los hombres de clase baja como esencialmente definidos por la violencia conyugal, por el alcoholismo y la despreocupación por sus hijos. Él insiste que no hay una masculinidad, sino muchas formas de expresión de la forma de ser hombre y padre. Para Barth, en este sentido, la paternidad es clave en las definiciones de la masculinidad. La paternidad es un campo de prácticas e ideas en torno a la reproducción y al vínculo que se establece o no con la descendencia y el cuidado de los hijos. Gracias a la lectura de los poemas y en los talleres, muchos hombres hablaron sobre sus madres, sobre los hijos que dejaron en el camino y los hijos que traían en el viaje. José de Ecuador, por ejemplo, es un hombre de 35 años que había sido deportado recientemente con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Aunque se había separado de su esposa, vivió 3 años con sus 3 hijos. Y me dijo, quiero llegar a Estados Unidos para recuperarlos. Yo ya conozco Estados Unidos y mi sueño es regresar para estar cerca de ellos. Lucho, de Nicaragua, por su parte, es un joven de 30 años que viajó con su primo, con el cual vivía en el albergue. Dejé a mi hijo de 3 años allá con mis hermanas. Ellas están bien y casadas y se hacen cargo de mi hijo. A lo cual tuve y sentí la necesidad de preguntarle qué había pasado con la mamá. Y él me respondió, sí, con ella era muy difícil, se lo tuve que quitar. Ella se metía mucha droga y si se lo dejo yo creo que a esta hora ya lo vendió o lo traficó o qué sé yo qué hubiera hecho con mi hijo. Esa mujer estaba corrompida. Ante esta historia, todos los demás comentaron, es que no todas las mujeres son buenas, algunas están bien locas, repitieron al unísono. En nuestras conversaciones los hombres hablaban constantemente de mujeres, de los otros hombres, del gusto por los hombres y por las mujeres, de las conductas afeminadas, demostrando que aquellas masculinidades tradicionales les obligan a tener un comportamiento que denote hombría y virilidad. De ahí que fueron varias ocasiones donde se bromeaba entre ellos por supuestos comportamientos homosexuales o muy femeninos. El varón debe ejercer poder para imponer control sobre otros y sobre las emociones propias, explica Barth. Y agrega, la masculinidad tradicional les impone desear y sobre todo poseer a las mujeres. Los hombres para ser aceptados como tales deben expresar constantemente su superioridad sobre las mujeres y sobre los varones menos masculinos, y como lo expresa Bonino, deben sobre todo distinguirse de las mujeres. En el caso de los hombres que participaban en los talleres, aunque podían expresar formas alternativas de masculinidad, tendían por momentos a reforzar los aspectos más duros de ella. En mi perspectiva, considero que ante las restricciones materiales y subjetivas que experimentan, los migrantes pueden robustecer aquellos aspectos descritos para una masculinidad social tradicional. Con esto ellos logran enmascarar el miedo, lo mismo que las situaciones vergonzosas que han vivido. Desde este punto de vista, la masculinidad aparece como un performance, como una actuación, como una puesta en escena necesaria e incluso como una estrategia de sobrevivencia ante las adversidades de la ruta migratoria. En este marco observé que estos hombres, ante la precariedad económica y material que experimentaban, buscaban reafirmar constantemente su condición de hombres por medio de muchos medios posibles. Y frente a ello, sabían muy bien cómo definir el comportamiento adecuado de las mujeres en contraste, de las buenas mujeres en contraste con las malas mujeres, como dice Federico Besserer. Del mismo modo, podía identificar con claridad al buen hombre del mal hombre. Y hay una historia que ocurrió durante el albergue que también refleja esta idea del buen hombre y el mal hombre. Durante los relatos, o dentro de los relatos, por ejemplo, sorprendió toda la historia de Kevin de Honduras. Él viajaba con sus 2 hijas pequeñas de 3 y 7 años junto a su nueva pareja, una mujer de 20 años. Kevin tenía 32 años y salió de su país con la esperanza de que sus hijas se encontraran con su mamá, que ya vivía en Estados Unidos. Y él dice, yo no le guardo rencor a su madre porque ella hizo toda la batalla para conseguir un buen empleo en Honduras. Ella no es mala madre, al contrario, ella es profesional y trató de muchas formas de conseguir un buen sueldo en Honduras para sus hijas. Incluso terminó vendiendo comida en la calle, teniendo un título universitario. Hasta que después de un año yo le dije, no te preocupes, si quieres ve a Estados Unidos con tus hermanos, yo me quedo con las niñas y desde allá nos mandas dinero. Todos los hombres del albergue consideran que Kevin es un hombre que no se ve todos los días, un buen padre. Bruno, el más joven de todos, el chico de Brasil, que acababa de cumplir recién los 18 años, al escuchar la historia dijo, eso no se ve en mi país. Los hombres fácilmente abandonan a sus hijos. Yo no conocía a mi padre y si no fuera por mi mamá, no sé qué hubiera sido de nosotros y mis hermanos. Lo interesante del caso de Kevin es que durante los talleres todos lo reconocieron como un buen padre, aun cuando no tiene empleo y depende del recurso que le envía su exmujer. En este sentido, los hombres migrantes del taller valoraban más el cariño y el cuidado que él podía brindar a su familia y no tanto su papel como proveedor de recursos económicos, situándose así dentro de los rasgos propios que tradicionalmente se les han asignado a las mujeres.
Ballesteros nos recuerda en su estudio que los hombres migrantes se mueven todo el tiempo entre una versión de paternidad heredada, paternidad aprendida y paternidad idealizada. En gran medida, observando a estos migrantes, yo me he dado cuenta que se guiaban muchas veces por esa noción de masculinidad idealizada. Contrario a mis propios prejuicios, al acercarme con estos hombres, me sorprendía que varios de ellos estaban todo el tiempo hablando de sus hijos que dejaron y de las madres. Esto causaba muchas tensiones y para algunos esto también definía todo su plan migratorio y sus estrategias de viaje. Kevin continuó su historia y nos contó: cuando conocí a mis hijas le empecé a dar más amor a la vida. Porque cuando uno es soltero, digamos, uno se va a una disco y no mide las consecuencias. Uno se expone, uno no analiza, uno quiere disfrutar. Y ya cuando tienes hijos, aprendes a tener más amor a la vida, porque no las quieres ver que se críen solas. Evitas andar en lugares de noche y peligrosos. Es ahí cuando aprendes cuando eres papá. Porque antes disfrutar era tomar en la disco, pasarse de copas, amanecerse, y luego ver a tus hijas comerse un helado, un yogur, comprarle ropita. Es una nueva forma de ver la vida. Los hijos crean metas y te amplían la mirada. Cuando uno soltero se conforma con que tenga uno ropa y dinero para el fin de semana, ya cuando tienes a los hijos, tus metas cambian. Ya quieres tener un terreno y hacer una casa, mejorar la casa, piensas en los mejores estudios que puedas darles, piensas en cómo dejarles un mejor futuro. Pero para Kevin fue importante el camino desde Honduras y que no le pasara nada a sus hijas. Yo estaba dispuesto a morir por ellas si les pasaba algo, me dijo. Es que uno escucha tantas historias feas de México, por eso alguien me comentó que podía cruzar la frontera con una piñata y que nadie se daría cuenta que yo era un migrante. Ahí sí lo hicimos. Les puse dos mochilas pequeñitas a cada una de mis hijas, yo me puse una mochila más grande y pasamos por una piñata. Nadie nos preguntó nada en el camino. Pero no todos tienen ese tipo de historias. El flaco es un joven venezolano de 28 años que fue durante 8 años miembro de la Policía Nacional Bolivariana y que salió porque se llevaba muy mal con su exmujer y tenía problemas con esa familia. A pesar de que le gustaba hablar muchísimo, el flaco frente a estas historias se quedaba callado. Él quiere llegar a Miami, donde viven sus hijas, y quiere enviarles dinero, algo de dinero a sus hijos, pero sabe que es difícil porque la situación en Estados Unidos está muy mala. Él comentó aquel día que escuchó la historia de Kevin, habló de cómo tenía que educarse a los hijos. Dijo, a los hijos hay que enseñarles a cocinar, a planchar, a ayudar, a decir buenos días, permiso, buenas tardes. Todo eso lo debe enseñar un padre. El padre debe enseñar lo que es el respeto. Por eso digo, si no se le enseña a un padre, ¿cómo los hijos van a aprender a comportarse y a apoyar en la casa? Para ser un buen hombre hay que educarlos desde chiquitos. Resalta en este relato la manera en que una y otra vez en los intersticios del género, por donde los migrantes transitan, se renegocian y se transforman aquellos aspectos que podría caracterizar a las masculinidades tradicionales. Es decir, cómo en la narración del flaco aquí se define a un buen padre como alguien que enseña a sus hijos a ser un buen hombre por medio de actividades usualmente descritas como femeninas: lavar platos, planchar, ayudar en casa. Voy a pasar ya al último acápite de hallazgos que tiene que ver con emociones, sentimientos, orgullo masculino, miedos, reacciones y adaptaciones a las violencias. Los estudios de masculinidad insisten en señalar que el modelo dominante de masculinidad proviene y hace parte del momento definido por la modernidad capitalista y la emergencia de una lógica de producción industrial. En ese marco, los hombres deben reunir características como ser proveedores, decididos, extrovertidos, fuertes, individualistas. Para Bonino, además, esa masculinidad organiza la psiqui y el cuerpo masculino, donde los varones se benefician del ejercicio del poder y de los privilegios que tienen como hombres. Pero, ¿qué pasa? Y esa es la pregunta que yo me hice todo el tiempo, cuando estos hombres migrantes viven durante largos momentos de su tránsito como personas desempoderadas, carentes de privilegio, con miedo y con ausencia de poder. Uno de los rasgos masculinos es que la cultura machista les impide contar, por ejemplo, a sus amigos el hecho de sentirse violentados. Al pasar los días con ellos fui descubriendo que el miedo era parte de un régimen sentimental que atravesaba todas sus experiencias de vida. Como en el trabajo de Linda Green, ellos estaban colonizados por el miedo y México representaba muchos peligros para ellos. Quizás era el peor lugar por todas las noticias que ellos escuchaban constantemente. El problema es que aquí hay mucha maña, me dijo un venezolano, para referirse a la mafia, concepto con el que englobaban a muchos actores diferentes, desde autoridades migratorias, estatales, empresariales y criminales. Una economía industrial criminal que los envolvía y los amenazaba todo el tiempo. Miedo, tristeza, desazón, desesperanza, incertidumbre gobernaban las almas y los corazones de estos hombres. Al trabajar con hombres y mujeres en las migraciones he descubierto que las violencias no son excepcionales, son más bien rutinarias y sistemáticas. Lucho me dijo, tengo muchas dudas.
Creo que hablo de dudas para no usar la palabra miedos. Dudas de que se me atrapa la migra, dudas de que va a pasar de aquí en adelante hacia el norte, porque para arriba viene la candela, o sea, lo bueno. Dudas de que me atrape la maña. Pero como un rasgo de esa masculinidad, se sabe que ellos no pueden mostrar sus flaquezas, deben aparentar que tienen la fuerza necesaria para continuar todo el tiempo. En este sentido, como explica Bonino, la masculinidad tradicional genera en ellos miedos anulantes, miedo a perder poder, a feminizarse, al juicio de los otros hombres, a sentir dolor, a fracasar, miedo a no saber qué hacer, miedo a pedir ayuda, a ser desenmascarado o puesto en evidencia. Todo esto es una carga para ellos y define en gran parte su masculinidad. Para pasar por México, me dijo Lucho, hay que tener las bolas bien puestas. Jonathan, por su parte, me dijo que hay que ser valiente para llegar hasta donde hemos llegado. Cuando salí de Venezuela, nunca imaginé que esto sería tan difícil, porque en el camino se viven muchas cosas diferentes. En el camino pasa de todo, repitieron todos al unísono. Jonathan dijo entonces, en las caravanas los migrantes van como sombras, olvidados por la sociedad. Es duro, tus pies, hay desmayos, sentimientos. Como hombre no puedes no servir en las caravanas. Pero en México somos extorsionados. La migración misma nos entrega a la maña. Llegas a Puebla y te quieren devolver a Tapachula. Para darse ánimos, ellos recurren a muchas estrategias. Algunos recuerdan a sus madres y a sus seres queridos. Antonio de Ecuador me dijo, yo soy un perro de guerra. Mi madre me dice que yo soy su guerrero. Ella confía en que podré llegar a Estados Unidos y no puedo fallarle. Otros se aferran a una noción de Dios, una especie de teología política. Por ejemplo, Abner me dice, a mí me da mucha fuerza Dios, tengo una Biblia que me acompaña, sé que voy a llegar gracias a Dios cuando Él quiera que sea. Eso me da fuerza. Por supuesto, como en la lectura otra vez de Pedro Roa, nuestro ex alumno, Dios es mucho más que una iglesia o una concepción específica. Kevin dice en el mismo sentido, yo le hablo a Dios para que me proteja y acompañe, porque en el camino lo normal es ver gente violada y la sociedad se acostumbra a las cosas, las noticias les parecen aburridas. La frase de nadie nos ve termina siendo parte de un sentimiento generalizado y compartido por todos. Del viaje muchos guardan silencio, de las cosas que les pasaron y de las cosas que vieron. Poco a poco sacan algunas cosas a flote, pero ciertamente tratan de mostrarse fuertes en pos de un objetivo mayor como es llegar a Estados Unidos. El silencio a veces es una forma de resistencia, una de las pocas que les quedan por resistir, como en el trabajo de Taydon con mujeres en el Perú. Los migrantes, entre comillas, somos un negocio y eso lo sabemos. La maña está ahí para sacar provecho de nosotros, me dice Kevin. En el camino pasan muchas cosas, dijo el flaco, cuando relató su paso por el Darién y continuó. En el Darién tienen todo muy organizado. De allí no puedes salir si no pagas. Te ponen una cinta de color cuando pagaste y otra de otro color cuando aún les debes algo. Se ven muchas cosas en el camino. Se ve gente herida, gente muerta. Yo vi como a mi amigo lo violaban en el Darién, porque ya no podía pagar. A mí me querían cortar una oreja cuando vieron que había escondido un iPhone nuevo que me habían mandado mi hermana desde Miami. Ciertamente estas conversaciones la mayoría prefería guardar silencio. En otros casos, algunos hombres hablaban de que a los hombres también los violan, pero siempre lo hacían en tercera persona, como en el trabajo de Taydon, donde hablar en tercera persona o guardar silencio eran las formas como para resistir las heridas que llevaban consigo. Uno de los últimos días que estuvimos en el taller, ellos contaron que esa semana había llegado una mujer con sus dos hijas. Mencionaron que estas mujeres habían estado secuestradas en Chiapas. Allá anda esa señora, bien callada, me dijeron. Ante esto les dije, es verdad, las mujeres la pasan mal en la migración, incluso peor que los hombres, ¿verdad? Dije yo. Entonces todos asintieron primero con la cabeza, pero después de unos segundos, Kevin reaccionó y me dijo, no tanto, ¿eh? Se escuchan muchas cosas, que a las mujeres las violan, les pegan, las dejan traumadas, las dejan afectadas psicológicamente, pero a los hombres los matan y casi no se escucha que las mujeres las maten o las desaparezcan. En este último caso descrito, la propia noción de víctima y de victimario parece subvertirse. Los hombres casi siempre vistos como potenciales agresores o victimarios, aquí se dibujan para aparecer con mucha mayor complejidad, al punto que se rompe en cierta forma la línea exclusiva que une a los hombres con los victimarios y a las mujeres con las víctimas. Lucho confirmó la visión de Kevin contando una historia. Es cierto, yo venía en una caravana donde éramos unos pocos, unos 80. Nos paramos en Pijijiapan, en Chiapas, y las cabecillas nos dijeron que pasáramos la noche juntos para evitar problemas y nos advirtieron que nadie salga a caminar al pueblo. Dos nicas que venían conmigo salieron y fueron a tomar. Al día siguiente no volvieron y después de unos días supimos que los encontraron cortaditos y embolsados en Tapachula. Allá los fueron a tirar. Antes de visitar el albergue, la verdad no me pensaba encontrar con todas estas historias, pero gracias a esto me fui armando un panorama general. Y ahora cierro con mis conclusiones, que ya están a lo largo de toda la presentación. Quiero decir que los últimos días
que los vi se preparaban para regresar a sus países. Lucho estaba de cumpleaños y tristemente nos contó que no tenía dinero para celebrarlo. Entre comillas, en cuanto pueda voy a salir a tomar y me voy a perder en la noche. Voy a regresar de mañana, pero bien contento. Me dijo con una gran sonrisa a los labios. Bonino menciona que se representan muchos problemas psíquicos en los hombres, producto de los imperativos que establece la masculinidad tradicional. Se generan en este sentido personas con déficit, con mutilaciones emocionales, conflictos y riesgos para la salud y para la vida misma. Ahora bien, todas las restricciones aumentan y se expanden en los procesos migratorios y bajo las actuales condiciones de movilidad humana. En medio de espacios intersticiales, el género opera como una constante actualización de normas y preceptos que les colocan frente a sí mismo, frente a sus subjetividades individuales y a sus colectividades. En este sentido, este estudio confirma que la masculinidad tradicional es un proyecto inacabado, en donde la mayor parte de estos hombres se dirimen entre el poder y sus privilegios, al mismo tiempo que entre sus heridas y sus carencias. Además, esta investigación ofrece la posibilidad de repensar las masculinidades entre poblaciones precarizadas, las cuales aparecen moviéndose en un péndulo con muchas variaciones en su interior, a veces asemejándose a las formas de masculinidad tradicional, cuando deben viajar con los huevos bien puestos, como dicen ellos, en otras más tomando distancia, cuando reconocen la fuerza y el valor de las mujeres en las caravanas, por ejemplo. En este sentido, este trabajo invita a ir más allá de las definiciones que constriñen y envían a los hombres de clase baja al cajón exclusivo de la misoginia, el machismo y la violencia de género. Con esta investigación he aprendido, como lo propone Hooks en su trabajo, que reconocer a los hombres solo en relación a la violencia machista es un conocimiento parcial e inadecuado. Se trata de entender cómo se negocian una y otra vez sus dimensiones fundamentales en medio de los intersticios del género para contribuir al cuestionamiento global del patriarcado y su perversa composición de valores, ideas y preceptos que modelan nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yerko. Pues sí, yo creo que con lo que nos acabas de compartir, pues también a cada una, o sobre, bueno, puedo hablar por mí misma, pues también se está deshaciendo, ¿no? Muchos prejuicios que uno trae. Entonces yo creo que qué bueno que podemos hablar de este tema y escucharte. Entonces, pues me gustaría abrir ahora pues el espacio para preguntas, comentarios aquí de las personas presentes. Vamos a juntar algunas preguntas. Ya veo una mano levantada de Chin, por favor, adelante. Hola, ya, perdón. Eh, ¿Me escuchan? Sí, bueno, hola, hola a todos. Hola, Yerko. Pues antes que nada, pues muchas felicidades por esta extraordinaria presentación, porque yo sí quiero confesar un poco lo que decía la doctora Mónica. Sí rompiste como muchos estereotipos que yo tenía al menos, porque una cosa que me llamó mucho la atención es esta frase de los hombres también sufren y esta historia de que pues los hombres se pusieron a llorar cuando vieron como a sus mujeres siendo violadas, porque desde como que mi perspectiva, tal vez muy sesgada, pues para mí como que los hombres disfrutan de alguna manera como del sufrimiento de las mujeres, ¿no? Entonces, como que esta ponencia como que me descolocó y me dijo, a ver, no, como que los hombres también sufren por ver a sus mujeres y a sus hijos sufriendo y de ahí se me va como la primera pregunta y es, pues, ¿cómo distinguirías un poco el sufrimiento que viven los hombres versus el sufrimiento que viven las mujeres? Em, Esa es una pregunta. Otra pregunta que tengo un poco también es, me llamó muchísimo la atención la metodología que usaste, porque algo que también he estado platicando mucho pues con mis compañeras y con demás amigas es que pareciera que hay muchas cosas para nosotras las mujeres, como muchos espacios para que nosotras hablemos de lo que nos pasa o muchos espacios para desahogarnos o como incluso hasta estadísticamente pareciera que hasta las mujeres tomamos más terapias como para canalizar nuestras emociones. Pero a mí me interesaría muchísimo saber, porque me interesaría también que lo empezáramos a hacer más. En segundo lugar, ¿cómo fue tu experiencia trabajando con hombres particularmente y como qué aprendizajes tuviste tú para trabajar con hombres y
cómo poder acercarnos a los hombres para poder, pues no solamente estudiar como los fenómenos que están ocurriendo alrededor de ellos, sino también como mucho esto que la antropología nos está enseñando de antropólogos con incidencia y cómo podemos nosotros como antropólogos, antropólogas, tener como más espacios de talleres o más espacios para trabajar con hombres. Y la última, ya para cerrar, no es una pregunta, más bien es como un comentario. Y mientras yo te estaba escuchando, yo sentía mucho que yo no sé si existe este concepto o no, la verdad es que tengo que empaparme un poco más de literatura, pero algo que yo pensaba mucho con lo que describías del trabajo era en que, pues básicamente mucha de la economía, tanto en México y Estados Unidos, está basada como en el sufrimiento, ¿no? Entonces, no sé si exista como algún concepto de economía del sufrimiento, economía de la crueldad, no sé, como que algo así, porque pareciera que también muchísimas economías están sostenidas por el sufrimiento de otros y especialmente de hombres. Entonces, pues no sé, como si hay algo por ahí o si lo has estado trabajando también. Y pues nada, esas son como mis únicas tres intervenciones y pues increíble tu presentación. Muchas gracias. Yeko, no sé, ¿quieres reaccionar de una buena vez o juntamos más? Como si hay más, quizás, pero no sé si habrán otras más preguntas o puedo empezar a reaccionar, Pues yo quizás. tendría también unas, sí. ¿Va? Sí, 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 sí. bueno. Eh, pues yo me quedé mucho con esa coyuntura que, bueno, ese momento particular, ¿no? Del nuevo gobierno, el segundo de Trump, y todo ese contexto y ese miedo o paisaje de miedo que también construido, ¿no? Por el ICE y todas estas historias horribles que escuchamos. Y ahí yo me quedé en otra cita que nos compartiste o esa observación, ¿no? De no se trata de parar la migración, sino más bien quitarle sus derechos. Y ahí yo me quedé pensando también, pues, que tiene, cómo también pensar eso con esa mirada o esa perspectiva de género, si también podríamos pensar, pues, esa violencia que muchas veces también trata de romper esa idea de la masculinidad tradicional, ¿no? Y es como muy puntual de tratar de destruir pues esa autoidentificación, pues como en algunas citas que nos compartiste también ahí, pienso que también se podría entender un poco así. Entonces, como ese de deshacer o esa masculinidad también a través de ese régimen de control migratorio, ¿no? Y va como en ese mismo lo que dijo, yo creo que fue uno de tus interlocutores, el flaco, que dijo, pues, no somos humanos, ¿no? O sea, eso es ya también como parte de eso de realmente destruir una persona en toda la identidad que traía, ¿no? Y que le da como también una certeza, una fuerza, pero con esa violencia estructural tratar de justamente romper todo eso. Pues eso quería, pues es tanto un comentario, pero también como pregunta, ¿cómo lo ves tú? Ujú. Mira, hay otra pregunta de Yakotzin. Hola, ¿cómo están a todas y a todos? No, muchas felicidades por la investigación, Yerko. Sin duda creo que como nos pone muchas cosas o muchos prejuicios que tenemos sobre el tema de género y la producción de las violencias, ¿no? Enfrente. Y yo estaba un poco pensando, escuchándote cuando nos hablabas, por ejemplo, no solamente de la experiencia de los migrantes, sino este posicionamiento frente al, o sea, como estas diferentes dimensiones de qué trastoca su masculinidad. Pensaba que un poco en esta reflexión, ¿no? Del actual capitalismo, donde ya no importa qué tipo, cuál es la mercancía, sino lo que importa es la ganancia. Y puede ser desde el hecho de que los propios cuerpos se conviertan en mercancías,
hasta el hecho de poderlos pasarlos a ellos, o que más bien se vuelve el mercado de la migración ilegal, el tema también de estos trabajos precarios, ¿no? Entonces, no importa si son mercados legales e ilegales, al final de cuentas son cuerpos marginados, violentos, o sea, que son cuerpos que están en situación de marginalización, que se vuelven pues muy fáciles de mercantilizar. Y pensaba un poco en estos matices del capitalismo patriarcal, ¿no? Y en estos matices de construcciones, de masculinidades, porque tú mismo lo mencionaste, perdón, hay una masculinidad que es dominante, que pueden ser los propios grupos del crimen organizado. Hay muchos estudios que dicen que son comportamientos o economías completamente patriarcales y masculinas, ¿no? Entonces hay como siento que hay como diferentes dimensiones, diferentes matices que atraviesan esta noción de género de los hombres migrantes. Y en ese sentido, sí, la dominante, que son estas economías legales e ilegales, porque también muchas veces ellos también son economías legales, eh, pero también la forma en que yo creo, y esa es mi pregunta, en que ellos perciben esas masculinidades. No sé si, porque tú nos hablabas de una masculinidad dominante que ellos intentan cumplir, ¿cierto? Pero no sé si hay si en esta construcción de las propias masculinidades de las personas migrantes logran percibir estos matices o estas diferencias entre las masculinidades que permean su vida como personas migrantes y sus trayectorias, ¿no? Em, y si a su vez esto cuestiona la propia masculinidad a partir de la cual ellos pues actúan y se representan, ¿no? Incluso puedo decir que hay un performance de la masculinidad que les ayuda a resistir el trayecto de la migración, como tú mismo lo mencionaste, ¿no? Entonces, pero creo que, y eso me lleva a la segunda pregunta, no sé si lo estoy articulando bien en forma de pregunta, por el tema de las resistencias, ¿cierto? Porque creo que ahora el crimen organizado y todas estas economías ya no nos hablan de esas grandes resistencias que hablábamos hace 10 años, sino nos hablan de resistencias que pueden ser hasta resistencias súper cotidianas, ¿no? Entonces, el miedo y el silencio, como bien lo mencionaba, es una de ellas, ¿no? En casi todos los espacios donde el crimen organizado está presente. Pero no sé si existan otro tipo de resistencias como la propia construcción de estas masculinidades, si la ven ellos como resistencias o simplemente existe pues porque toca, ¿no? Entonces, bueno, esas dos preguntas, muchas gracias. Yo creo que sí, Yerko, podrías responder estos comentarios y preguntas y luego hacemos una segunda ronda de preguntas. Sí, porque las preguntas están muy buenas y me puedo perder entre tantas interrogaciones. Eh, Cuando uno trabaja, voy a empezar como de atrás para adelante o de los últimos comentarios y preguntas hacia las primeras. Entonces, esto de Jaco, de la resistencia, los miedos, los silencios, cuando eh, Vina Das trabajaba con víctimas, digamos, de masacres en la India, ella detectaba que, la, la, que el testimonio explícito, verbal, lo dicho, digamos, era infinitamente más insuficiente que todo lo que ocurría alrededor de la entrevista. Es decir, por ejemplo, los silencios, las pausas prolongadas. Había momentos, digamos, que se transformaban en descripción densa, en elementos muy potentes respecto a lo que se estaba conversando. Entonces, eh, ella ha trabajado, esta autora ha trabajado mucho el tema del testimonio en el contexto de violencias extremas y sirve mucho para entender, ¿no? Cómo tratar de entender esos procesos y cómo también como etnógrafas o sociólogas, antropólogas, etcétera, tenemos que aprender a respetar esos silencios y a respetar esas pausas silenciosas, no apresurarlas, porque en algún momento, a partir quizás de este tipo de técnicas, mucho más, yo le llamo un poco estéticas artísticas, digamos, de poesía y de ese tipo de cosas, se puede lograr quizás
otro nivel de profundidad, porque no son cosas fáciles de preguntar. ¿Usted ha sido violentado? ¿Usted ha vivido violencias extremas? No, eso no se puede hacer así, o sea. em, y las masculinidades quizás pueden también servirle, y yo creo que aparece como formas de resistencia, por ejemplo, cuando ellos se muestran muy con los huevos bien puestos, ¿no? O sea, y repiten esto de los huevos, y, y hablan mucho de Donald Trump, que tiene muchos huevos y que nosotros también tenemos más huevos, y es como una situación donde yo me tengo que, como una coraza, mostrar, y hay una parte. Cuando tú les preguntas si logran percibir su masculinidad y su juego y todas esas cosas, hay un momento que yo fui un día y no podíamos empezar porque entre ellos tenían la misión de dejar bien lavados los trastes y todo, ¿no? Entonces, porque las chicas colombianas ya los habían regañado, les habían dicho que comieron anoche, como posible, y estuvieron tomando, entonces habían dejado sucio. Entonces estaban trapeando y limpiando, dividiéndose el trabajo y en un momento empiezan a discutir entre ellos porque el chico venezolano que había sido de la policía empieza a contar de que cómo uno tiene que tomarse el arma, cómo tiene que ponerse frente cómo tiene que enfrentar a la delincuencia en Caracas y cómo empieza como el mismo a performar y a hacer como todo un chico de Nica le empieza a decir es que tú eres maracucho. Porque maracucho es Maracaibo, pero en el contexto de otros países suena a no varón o gay, ¿no? Entonces, y empieza a decir, no, yo no te creo que tú seas policía, porque en policía no tienes actitud, esa forma, ¿no? Y el otro empieza una batalla de quién sabe más sobre las formas militares y el vínculo con la masculinidad. Entonces empieza un juego, pero al mismo tiempo una semana antes, cuando habíamos escuchado la historia de Kevin, todos coincidieron en que era una historia increíble, de un hombre increíble, de un padre increíble. No lo dijeron así, pero sí lo expresaron de esa manera. Entonces yo creo que navegaban como por una serie de intersticios, ¿no? Donde el punto, quizás con el tiempo, uno podría llegar a comprender esto si es que, por ejemplo, logra seguirlos hasta su lugar aquí, Carla Ballesteros, que estudió con nosotros el doctorado, hizo un estudio sobre eso. Entonces ella sigue a un grupo de hombres de aquí, de Tacubaya, y otros que eran de Hidalgo y los sigue a Florida y descubre que emerge una cosa muy curiosa ya de nuevas paternidades. De hecho, su tesis se llama Nuevas Paternidades, porque todos ellos fueron golpeados por papá, fueron abandonados por papá y ellos no querían repetir ese patrón. Entonces, una de las pocas cosas que tenían como un ideal de masculinidad idealizada muy clara era no repetir el patrón de paternidad que ellos recibieron. Entonces hay de todo, hay un montón de cosas ahí y sí coincido en que todo esto también refiere a una. Yo he hecho algunos trabajos sobre eso, sobre cómo a través del cuerpo podemos leer estos procesos de transformación, ¿no? Hay una economía política del cuerpo, aquí está Sofía y hemos estado trabajando y viendo su trabajo donde ella, muchas de los testimonios que tiene de mujeres en México, cuando llegan acá a la Ciudad de México, estas mujeres han pasado por situaciones de secuestro, todas, o prácticamente todos y todas. Sí, y con el mismo patrón. En una casa de seguridad, donde las policías saben dónde está la casa de seguridad, donde son la mayoría mexicanos, pero no es raro que los cuidadores sean venezolanos o colombianos que han sido capturados para trabajar para ellos, pertenecen a un cartel, les ponen una cintita otra vez o alguna señal para dar a entender que ya pagó, que ya está en eso. Entonces, lo que nosotros veíamos con Sofía es que en realidad el patrón de secuestro es parte de un régimen también de una economía política de los cuerpos, donde se les extrae la mayor cantidad de capital a través de muchas cosas a lo largo de la ruta. Se sabe que tienen posibilidades de recibir remesas. Entonces y hasta que en algún momento la gente en el norte les dice, ya no te puedo mandar más, ya me agoté, ya no tengo más dinero para enviarte. Muchos de ellos por eso se volvieron, porque les decían, ya no tengo más dinero, no puedo ir a trabajar, me están vigilando, me van a deportar, no puedo ir a trabajar. Entonces, bueno, ahí hay una situación que todavía nos falta mucho para entender, pero sí el cuerpo es muy importante. En términos de las preguntas, lo que hablamos de Mónica, ¿no? De Trump, del proceso profundo de deshumanización que hay aquí. A mí me gusta hablar de un concepto en términos del trabajo que lo utiliza y lo desarrolló Nicolás de Génova, que habla de la deportabilidad.
O sea, no el deportado como en sí, sino que la deportabilidad como la posibilidad de. Entonces, cuando yo soy una persona que estoy bajo ese régimen de deportabilidad, obviamente me cuido de ir a lugares en la noche, me cuido de que me vigile la policía, no paso por lugares donde podría estar vigilancia migratoria. Entonces, yo estoy todo el tiempo con esa figura espectral de la deportabilidad o de la expulsión posible y por lo tanto, toda mi actuación laboral ciudadana y geográfica, incluso de una geografía urbana, se relaciona con esa deportabilidad, ¿no? Entonces hay procesos que ellos viven de humillación constante, de deshumanización, de cosificación. Ellos saben y se sienten de esa manera, pero aquí yo diría que hay una cuestión que yo no la... Y me encantaría poder trabajarla, pero se me hace muy peleaguda y la comparto con usted aquí en la intimidad de este evento. Pero un día, hablando con la directora, que es muy inteligente y está como muy adelantada en muchas de estas cosas, ya lo he pensado como mucho todo, eh, porque estábamos hablando de la enajenación, o sea, finalmente se produce un proceso de enajenación, la gente se siente otra, hay como proceso muy a los fanos, ¿no? De, que se le produce a los migrantes, ¿no? La psiqui llenada de un contenido distinto. Sin embargo, y me lo comentó la directora, y hablando de un chico que habíamos conocido, que yo había conocido y que ya había logrado entrar a Estados Unidos, me dice, ¿pero qué crees? Lo primero que hace el canijo es mandar una foto y él está ahí, al lado de un supercarro, de un primo lejano, está en Miami, un carrazo. Y me dice, ¿pero qué? O sea, ¿cómo es? O sea, o sea, para eso tanto? ¿Para eso pasar tanta violencia, para sacarte una foto al lado de un carro? ¿A eso aspiramos? Y me empezó a hablar, en realidad estaba haciendo una crítica a la sociedad de consumo y a un montón de cosas contemporáneas. Y claro, al final, el sueño americano o la idea de superación a sí mismo tiene también una dimensión violenta capitalista que se traduce en tener mejores carros, una mujer con más implantes, no sé, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, hay como una, para los antropólogos nos conflictúa un poco eso, porque uno idealiza a veces a las personas con que trabaja y a veces son personas igual que todas gobernadas por el deseo de consumir, ¿no? Bueno, eso como un poco rápido. La pregunta de Jean, el sufrimiento de hombres y mujeres, ni siquiera podría decir, o sea, me falta mucho para poder hablar de diferencia en términos de eso. Yo hablo que estamos todos colonizados por el miedo, incluso nosotros mismos cuando hacemos campo en Tijuana, en cierto espacio, sientes, yo mismo voy a Tacubaya y a las 5 de la tarde salgo de ahí, o sea, tengo procesos donde trato de buscar formas de cuidado también hacia mí y hacia las personas con que trabajo, ¿no? Pero de alguna manera también termino siendo, como dice Benadas, habitado por el dolor y habitado por sus formas de duelo y habitado por sus formas de sufrimiento que me atraviesan completamente y por eso yo empecé a trabajar estos temas, porque en el 2017, 18, 19, cuando fuimos con Alejandro a Tijuana en los veranos, con Alejandro Agudo, yo fui profundamente impactado por los testimonios de mujeres en la migración. Porque además yo en esa época mis hijos tenían la misma edad de los hijos de la mayoría de esas personas, me contaban historias y yo pensaba en mi misma historia de privilegio que tienen mis hijos y mi hija respecto a esto. Entonces yo fui atravesado pero también por sus propias formas de dolor y de sanación y de alguna manera traté de pensarlas y por eso estoy tratando de escribir sobre estas cuestiones como un motor para tratar de mostrar, en este caso, como han dicho ustedes, que los hombres también sufren. Es una frase que como que sintetiza el asunto, ¿no? Y de una manera muy compleja, porque yo también venía con todo el trauma de que, quizás no tan, como dice Jean, de que los hombres gozan con el sufrimiento de las mujeres, quizás no lo diría de esa manera, pero sí, por supuesto, yo era incapaz de ver algo en eso como un terreno fértil para politizar también académicamente el asunto, ¿no? Sin embargo, ahora lo encuentro. Metodológicamente, eh, los aprendizajes, hay muchísimos aprendizajes, me deconstruí muchas cosas, me pensé también y terminé escribiendo otro título, otro texto que hablo sobre por qué me acerco a estos temas de masculinidad. Me redescubrí como hijo de una mamá que nos crió a tres hombres en una casa sin papá. Aprendí desde chico, como dice Sinai, que es un pensador argentino, que dice que los hombres aprendemos, muchos hombres latinoamericanos aprendemos a descubrir el mundo a través de los ojos de nuestras madres, ¿no? Y sin embargo nos construimos como
hombres masculinos, masculinistas, y tenemos mucho también de los pensamientos de nuestras madres, ¿no? De los ojos y las formas de ver de ellas, ¿no? Entonces yo creo que aprendí muchas cosas, aprendí a trabajar con ellos, aprendí que puedo trabajar con hombres. Con las mujeres me cuesta más, obviamente no puedo llegar a muchos espacios. En algunos sí, porque sí, sí se puede prestar para esto, pero hay temas más complejos. Aunque muchas mujeres con que yo entrevisté en Tijuana, por ejemplo, querían hablar y tenían deseo de hablar y querían contar y necesitaban eso, necesitaban mucho eso. Uno al final no es que se transforme en psicólogo, pero aprende a trabajar con tensión y aprende, aquí tomamos un curso de primeros auxilios psicológicos y con las compañeras de PRAMI también he aprendido muchísimo, ellas están todo el tiempo tratando de buscar mecanismos de esto, ¿no? Y, y creo que es súper importante y también haciéndolo con mis alumnas acá y ellas conmigo, supongo, de alguna manera cuando me cuentan sus cosas y cuando tratamos de resolver situaciones de campo, ¿no? Eh, pero sí, hay algo ahí. Y del capitalismo actual hay varios textos, Jean, que trabajan esto. A mí me gusta el de Tyner. Tyner trabaja un concepto que se llama, él le llama trabajo de muerte y habla de cómo hoy día el capitalismo se beneficia de los cuerpos moribundos. Y toma casos específicos toma estudios de casos y uno de esos sobre migración, evidentemente. Otros son sobre niños de la India, explotación laboral infantil, o sea, como muchas cosas de ese tipo. Pero él también habla de del capitalismo moribundo y de todo cómo se vive y se obtiene ganancia de cuerpos lastimados, cuerpos debilitados y cuerpos moribundos. La muerte es un buen negocio, algo así. Pero sí, sí hay algo de literatura sobre eso. Creo que respondí un poco las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos tiempo para una segunda ronda. Yo antes vi que Elías y Anacheli tenían levantado la mano. Quizás todavía quieren preguntar. Hola, Yerko, buenas tardes. Pues muchas gracias por la presentación. Creo que es un tema muy interesante abordar cómo se construyen las masculinidades y pues también ver en qué espacio se construyen, ¿no? Es diferente la masculinidad de la migración, la masculinidad es que están en el campo, en las ciudades. Entonces creo que me llevo como esta parte de situar también toda esta cuestión y mi pregunta sería, primero, ¿cómo te sitúas tú como hombre al hacer esta propuesta y al hacer como este abordaje? Y lo otro, ¿cómo también lo podemos aplicar, por ejemplo, a las migraciones pues, de otros estados o de la migración interna que hay hacia las ciudades, pero que también viene, pues, de otros contextos? Hola, buenas tardes. Creo que, bueno, según yo ya prendí mi cámara, pero creo que no se ve. Así, ahí estoy. Hola, buenas tardes. Pues yo quería preguntar, bueno, primero me gusta mucho esta parte de investigar como desde otras, o más que investigar, como intervenir desde una perspectiva un poco más pues alternativa, incluso hasta punk, para lo que generalmente se hace en los talleres en contextos migratorios. Y creo que mi pregunta es un poco básica en el sentido de qué significó para ti intentar o más bien hacer poesía como una práctica un poco más metodológica que permita tener conocimiento de la otredad, ¿no? En este caso, pues de personas migrantes masculinas. Y en ese sentido, ¿cómo pueden ser un poco más útiles las metodologías, pues no sé si llamarlas poéticas, cuando hay cuerpos, cuando hay procesos de violencia, cuando estás viendo que también, pues está muy padre el taller, pero pues se necesitan resolver otras cosas que igual pues pueden ser más estructurales y que esos cánones, pues todavía quizá la academia está un poco, pues no tan reacia a permitir que existan, pero que todavía no están tan abiertos a integrar estas perspectivas metodológicas que se hacen, pues quizá más desde, no sé, la rabia y permitirse que estén dentro de la academia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos con estos dos comentarios. Ah, mira, aquí está Elena. Gracias.
Bueno, Yerko, muchas gracias, muchas felicidades. Me encantó el estudio, me encantará leerlo. Em, digo, a mí, o sea, no me sorprende lo que nos cuentas, porque justamente yo creo que parte del reflejo es esta mirada interseccional de todo lo que supone ver el género, pero el género también cruzado por clase, etnia, raza, etcétera, etcétera, de tal manera que efectivamente una cosa que identificamos no solo en las mujeres, sino también en los hombres, es que hay distintos cuerpos, o sea, hay los cuerpos que importan, los cuerpos que se lloran y los cuerpos abyectos, y en este caso el cuerpo migrante es un cuerpo que no entra en la categoría de cuerpos que importan, ¿no? Entonces, lo que me parece muy interesante es cómo trabajaste toda la cuestión de las masculinidades, em, sentí, digo, y me gustaría que me platicaras, sentí como muy homogéneo toda tu narrativa, es decir, como que no vi grandes diferencias entre lo que estaban viviendo. No sé si también, digo, el tiempo que tienes para presentar y demás, como que de repente lo sentí eso y me surgió una duda, porque yo te escuchaba, decía, bueno, evidentemente, yo creo que toda esta explicación de un contexto de precarización que explica o que nos puede ayudar a entender esos intersticios que tú identificaste, ¿no? En donde de repente empiezan a modificarse las masculinidades, y que nos hace, digamos, darnos cuenta. Yo lo tenía claro, pero entiendo que la gente lo pensara así, o sea, clase baja igual a macho, misógino y demás. Yo creo que de nuevo volvemos a estos estereotipos absurdos, ¿no? Pensar que la clase alta no violentan y no son machos, etcétera, etcétera. Oyéndote eso decía, bueno, es que resulta que si queremos, o sea, en este pensar cómo logramos ir modificando esta forma de entender las masculinidades, o sea, cómo logramos romper con el patrón hegemónico con el patrón de la masculinidad hegemónica, es decir, los tenemos que poner en una situación de precarización, cosa que no es deseable. Pero entonces dibujaste la escena del migrante que se va a Miami y se hace la foto con el coche, ¿no? Y entonces mi pregunta, que no me vas a poder dar la respuesta, pero es, ¿qué pasa? Es decir, tú identificaste unas modificaciones, o sea, unos cambios de una masculinidad, pero ¿qué pasa cuando dejan de estar en esa situación tan absolutamente precaria, cuando se pierde el miedo, que digamos que han pasado y o sea, y se entiende perfectamente, pero de repente están en una situación en donde todo eso que podía explicar el que de repente se entendieran a sí mismos como hombres o se vieran a sí mismos como hombres de una determinada manera, que de repente, ¿qué pasa con eso? Volvemos para atrás y entonces les sale otra vez el macho con el que crecieron, etcétera, etcétera. Digo, sé que no tienes la respuesta, pero no sé cómo te lo imaginas tú en ese sentido. Y gracias, de verdad, me encantará leerte cuando lo que has ido haciendo. Y con eso yo creo que ya pasamos la voz otra vez a Yerko para reaccionar. Súper. Sí, fíjate que de hecho, este es un texto que estoy ya terminando prácticamente y que va para un libro que está sacando un ex alumno nuestro, Joaquín Liedo, que trabaja en La Salle de Pachuca, y que van a sacar un libro con un colega colombiano que trabaja en temas de género también, y me invitaron a participar y yo encantado porque justo me lleva a procesar todo lo que estuve viendo, ¿no? Eh, qué buena pregunta, la última. Bueno, voy a empezar de atrás hacia la primera. Eh, hay un trabajo que Margarita Núñez del Prami hizo y que a mí me parece una de las mejores tesis que he leído en el último tiempo sobre, migración. Ella siguió las caravanas, la primera caravana más así como más potente, o sea que fue muy impactante mediáticamente, era el 2018. Ella siguió esa caravana desde Honduras hasta Tijuana. Persiguió a las mujeres y se concentró en las mujeres y escribió sobre las mujeres, y prácticamente no aparecen los varones ahí. Y es una muy buena tesis. Y ella describe cómo muchas mujeres fueron con los años, con los tiempos, acumulando el deseo de salir, o sea, como de mandar todo al carajo, el marido violento, las condiciones precarias, el ambiente, la familia política, o sea, como todas las cosas que vivían, y de la noche a la mañana salieron.
O sea, el momento de la salida ocurre cuando ocurre, pero ya hay una sedimentación que viene, ¿no? Entonces, a eso le llama a ella, cuando habla con las mujeres, habla de un punto de no retorno. Las mujeres llegan a un punto donde yo no voy a volver ni a esa chingadera, no voy a volver a que me vuelvan a golpear, no voy a volver a un lugar donde a mi hijo lo quieren meter al crimen organizado, yo no voy a volver Entonces hay un punto de no retorno. Aquí la pregunta es si existe eso en los hombres, ¿no? Que viven estas situaciones y logran comprender que ser hombre de una manera así, de esa forma y tal, no trae solo privilegios, trae dolor, trae sufrimiento y quizás hasta es más importante el dolor y el sufrimiento que los privilegios y además que los en su vida son paupérrimos su privilegio. No es el privilegio de otros hombres, ¿no? Entonces, ¿habrá punto de retorno? Yo creo que en algunos casos sí lo hay, en otros no. Tengo este amigo de Venezuela que sube, ya es mi amigo de Face y ahí sube fotos donde él está con las motos también, es otra en Venezuela, y con sus motos grandes así, volvió a la policía, está ahí de nuevo. Eh, y sí, yo creo que debe haber casos y habría que seguir el estudio para ver si se transforman en cambios más definitivos. Debe haber puntos de no retorno para algunos, por ejemplo, Kevin, el que va viajando con sus dos hijas, seguramente hay varios puntos de no retorno en su caso, pero en otros casos no. Es un performance casi por un momento y luego se vuelve a reificar esto. Negociar con el propio macho de nosotros es muy complejo y es un ir y venir, hay que ir a ese pozo profundo, como dicen los psicoanalistas, ir a interrogarlo, volver, salir, y creo que es un trabajo que nos va a llevar toda la vida, ¿no? Entonces, no va a estar nunca terminado del todo, ¿no? Creo, de alguna manera, ¿no? Eh, y claro, y eso me sirve para pensar en la primera pregunta, la del día, sobre la masculinidad situada, cómo me sitúo y cómo pensarlo en otros, cómo pensar este estudio en otros espacios. Para pensarlo en otros espacios, bueno, yo creo que lo que hacemos siempre en antropología, yo creo que en sociología también, es como historizar, situar el estudio, ¿no? Es muy importante darle una perspectiva histórica y también entenderlo en términos situados, ¿no? Porque obviamente las formas de ser hombre en un lugar y en otro. Hay un muy buen trabajo de Federico Besser que habla sobre los regímenes de sentimiento y él habla cómo las mujeres tienen que ser son buenas de una manera concebidas en el pueblo y lo mismo es considerado ser mala mujer en Estados Unidos. En Estados Unidos ser buena mujer es todo lo contrario a ser en el pueblo, ¿no? Básicamente eso significa que en el pueblo no puedes ser muy pública, entre comillas, bailas el baile con tu familia, te mueves con tus parientes, pero en Estados Unidos sí tienes que tener un protagonismo público, tienes que salir, tienes que ir a pelear porque a tu hijo lo acepten en la escuela, tienes que pelear por la ayuda social. Entonces, él habla de esto, ¿no? Y yo creo que eso lo podemos ver en uno y en otro, ¿no? Hay estos casos de transformaciones de lo que es un buen hombre o una buena mujer en un contexto y en otro, ¿no? Entonces hay que situarlo, historizarlo y tratar de aprender a escuchar, porque en realidad lo que hay que hacer es escuchar y ver qué es lo que te están diciendo, no con tanto con los prejuicios, porque si yo hubiera seguido con mis prejuicios, yo hubiera terminado muy a disgusto, porque yo estoy muy enojado con todo eso. Tengo una hija que está creciendo y que ha vivido situaciones de agresión y de todo tipo de cosas en el contexto de México y obviamente no lo considero algo mexicano, es muy universal aquí con ciertas especificidades y énfasis muy complejos, pero estoy todo el tiempo pensando eso y la mayoría con quien trabaja conmigo en el posgrado son mujeres, porque les interesan los temas, no solo de género, obviamente, no solo eso, sino que temas de violencia y temas de esto que estoy presentando vinculados a eso, ¿no? ¿Cómo me sitúo yo como alguien que está en proceso y estará en proceso hasta el final de sus días? Que me pregunto y me interrogo todo el tiempo, incluso ahora como papá, si lo que he hecho hasta ahora está bien, si he cometido algunas cosas que quizás no... Y no tiene que ver con una masculinidad tradicional, sino que yo soy muy abierto, entonces quizás a veces digo, tendría que haber sido un poco un papá un poco más autoritario, tendría que haber puesto de regla. O sea, como que me interrogo todo el tiempo sobre mi forma, mi manera. Y soy una persona que me encanta eso porque me libera, me hace mucho más feliz. Yo creo que andar con esa de machito, con autoexigencias de virilidad impostada, nunca me hicieron sentir bien, nunca la tuve tampoco. Si alguna vez coparticipé en algo en la secundaria fue como parte del performance masculino hiper normalizado, pero no, por supuesto
no llegué nunca a situaciones de violencia ni nada de eso. Pero sí me pregunto y me interrogo y me hace feliz y me gusta que convencer a alumnos varones que tienen que interrogarse estas cosas y a las compañeras también, porque no todas las mujeres están deconstruidas o han pensado estas cosas. Para muchas esto no es tema, esto es una sociedad de un grupo de gente que no tiene otra cosa mejor que hacer, ¿no? Bueno, entonces es un gran tema. Para mí es fundamental y es transversal y muy importante. Y se puede enriquecer mucho las investigaciones de cualquier orden, incorporando una perspectiva de género, una discusión feminista fuerte, con muchas variedades de los feminismos, creo que ayuda muchísimo. Los estudios de masculinidad vienen de ahí, vienen una reacción quizás más tardía, pero es una reacción y es muy potente y se están logrando cosas. En muchos espacios se están haciendo estudios interesantes, aunque siguen siendo minoritarios, ¿no? Eh, ¿Qué significó hacer poesía? Fantástico. Claro, porque tienes toda la razón, Cheli, pues hay necesidades estructurales que nunca vamos a poder lograr y la pregunta que nos hacemos todos es de qué diablos sirven nuestras investigaciones, de qué sirve lo que estamos haciendo. Y de repente, como antropólogo, yo le bajé un poco a la exigencia, digamos, porque antes era como el cambio y la frustración. Pero ahora, por ejemplo, los días domingos en las mañanas que las pasábamos juntos y yo sentía cosas agradables y terminábamos riéndonos y para mí eso quizás es simplemente algo que me ayuda mucho a entender que las ciencias sociales se tienen que hacer dentro de un contexto de humanidad. No es algo frío, no es una investigación para subir, bajar en el SNI, tener mucho más, que sí puede serlo en alguna medida, pero lo más importante es disfrutarlo y es sentirlo y creo que se siente mucho más cuando logras esa conexión con los medios artísticos y estéticos. Yo a todas mis alumnas y alumnos les digo siempre, si puedes hacer, allegarte a recursos, por ejemplo, siempre digo, ¿no? Mi tesis doctoral, yo tengo un capítulo donde describo California a partir de los ojos de John Steinbeck, que fue el premio Nobel que escribió Las uvas de la ira. Él describe mucho más la precariedad de los migrantes en Estados Unidos en 1940 con su novela. Y jalé fragmentos y los puse ahí como una viñeta etnográfica casi, ¿no? O sea, y la literatura y la música, y yo he tenido alumnas que han hecho teatro, que han hecho trabajo con circense. Anne lo sabe, tenemos una alumna que ella dirigió y que yo llevé a Tijuana, que trabajó haciendo circo con migrantes. O sea, hay muchas cosas que logras tener otro registro y logras capturar otro tipo de informaciones sumamente potente. Entonces yo recomiendo mucho. Y la angustia de las necesidades estructurales, quizás me cierro con una cosita muy pequeña, ¿no? A los antropólogos siempre se nos decía que uno tiene que ir a campo y no puedes pagar por entrevistas, eso distorsiona la realidad, no puedes involucrar recursos y tal. Y obviamente no se trata de pagar por entrevistas, ¿no? Pero por ejemplo, cuando uno llega a estos espacios y ves que la señora no ha comido en todo el día y que está con los dos hijos y que no van a comer y tú le puedes invitar un sándwich o un tamal. No. Lo dije el martes, estuvimos en una clase y justo lo hablé con mi alumna. No creo que eso distorsione una relación investigada, con muchas comillas, ¿no? Para nada, porque son actos de humanidad, pues tú estás ahí y tú gastar 200 pesos, 100 pesos en comprar algo no te va... Y claro, no vas a resolver el problema estructural que tienen ellos, no, pero vas a tener un momento quizás de alegría, de cariño, porque nuestros informantes muchas veces son eso también, son cariños, ¿no? Son quereres, son amistades. Y eso a mí me parece que no distorsiona la producción teórica, porque hacer teoría considerando todos los aspectos subjetivos y emocionales puede enriquecer mucho el trabajo, creo yo, en lugar de demeritarlo, ¿no? Entonces sí, yo recomiendo mucho que se utilicen todos los recursos que como antropóloga y como sociólogas podemos tener acceso. Muy bien. ¿Hay otro comentario o sienten que ya más bien vamos cerrando? Sí, sí, ahora no veo mano. Pues aprovecho para felicitarte, Yerko, de verdad, muy interesante y coincido también con Elena, pues
Va a ser un gusto leerte también pronto. Y es una cosa que para mí es también muy inspirador, como tu forma de colaborar con alumnos, alumnas y también ex alumnas, alumnos, ¿no? Yo creo que eso también como da mucho más cuerpo a todo lo que tú también haces en tu investigación, ¿no? Entonces, y quizás, quién sabe, incluso es posible rescatar algunas de estas poemas del taller. También estaría como maravilloso. Pues así, sin más, pues muchísimas gracias aquí también a todas, todos presentes. Fue una conversación muy rica y muy inspiradora. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a todas. Adiós. 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 Nos vemos, profe. Chao.